Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy les voy a compartir una idea, la verdad muy sencilla. Vamos a reciclar un poco con los tubos del cartón de baño. Lana, voy a utilizar blanca y roja, muy tradicional, puede ser lana escolar. Yo compro de esta que trae más contenido. La lana escolar trae 12 gramos, estas cuando las he comprado nuevas 50 gramos y sale un poquito más económica, pero depende de lo que ustedes vayan a trabajar. ¿Listo? Un pompón número 2, una esfera de madera, hilo dorado. Aquí tengo una pieza de 30 centímetros, que es lo único que necesito. Esta pieza de cartón que va a ser como la herramienta para las barbas del muñeco, tijeras, silicona caliente, y es básicamente eso lo que necesitamos. Bueno, lo primero es la pieza de cartón de papel de baño. La voy a aplanar así muy planita. Bueno, aquí acerqué mejor la cámara, entonces ya la aplané muy bien y voy a hacer un triángulo. Igual ustedes pueden hacer la forma que quieran, ¿sí? En cuanto a la forma del gorro, porque esta va a ser como el cuerpo del gorro. Entonces lo voy a cortar, digamos que de una forma triangular. Y para que se mantenga así, de esta forma, y no se vaya a desbaratar de pronto en el extremo, voy a aplicar un poco de silicona. Aquí solamente es para pegar. Y con la lana voy a empezar a envolver que quede bien grueso, sin tacañería. Vamos a ir aplicando para que quede muy bonito. ¿Listo? Entonces, bueno, al principio tengan cuidado de pronto de no irse a quemar. Pongamos la lana por detrás y vamos pegando. ¿Listo? Cuando ya esté un poquito más fría, entonces volvemos a pasar y seguimos aplicando silicona para que nos pegue la lana. Bueno, he llegado al extremo, entonces ahora voy a tomar el cordón dorado de 2 milímetros, voy a anudarlo en el extremo y voy a dejarlo también en la punta del gorro. ¿Listo? Lo voy a introducir, lo pego y lo dejo allí. Bueno, aquí voy a seguir aplicando un poco más de silicona, enrollo y si quiero puedo bajar más para que quede más grueso el trabajo. Va por gusto, ¿listo? Va por gusto, ya ustedes deciden cómo lo quieren. Aquí yo estoy como quien dice asegurando el hilo dorado. Bueno, aquí ya terminé, por decirlo así, el gorro por ahora. Ahora voy a empezar a trabajar las barbas. Entonces tomo la lana blanca, voy a sacar una pieza de aproximadamente 30 centímetros, lo pongo a un lado y miren mi plantilla, ustedes verán si la copian. Lo que voy a hacer es envolver varias veces para formar la barba de el muñeco.
Bueno, aquí terminé, le di muchas vueltas. La cantidad de vueltas depende de qué tan pomposo ustedes quieran las barbas del muñeco. Yo aquí aproximadamente de unas 40 vueltas, ustedes miran si le dan más o menos. Corto, y lo que voy a hacer con la lana que corté al inicio de 30 centímetros, lo que voy a hacer es atar. Bueno, ya atado, entonces voy a empezar a cortar con unas tijeras que tengan muy buen filo. Mis otras tijeras tienen buen filo, pero son muy gruesas. Entonces necesito unas tijeras que sean más delgadas. Listo, esta la voy a introducir y que tenga muy buen filo y voy a empezar a cortar. Bueno, ahora que ya lo corté, entonces miren, ya quedan las barbas. Ya ustedes deciden, bueno, hay que cortarle los que están muy largos, ¿no? Por ejemplo, estas lanitas, que son las de amarrar, estas están muy largas, pero entonces vamos acomodando. Y por ejemplo, esta donde está el nudo, este nudo lo tenemos que esconder también porque está muy feo. Cortamos para que no se vaya a ver luego el nudo. Y por ahora, solo por ahora, voy a aplicar silicona en esta parte porque aquí es donde lo voy a pegar. ¿Listo? Bueno, ahora que ya sí se ha pegado, entonces vamos a empezar a despeinar un poquito. Atrás no tanto, pero en la parte de adelante sí. Y también voy a poner lo que elegí como nariz, que fue esta esfera. Miren aquí la esferita. La voy a poner, eso también me va a ayudar a tapar de pronto la imperfección. Y el resto sí lo traemos hacia adelante. ¿Listo? Voy a pegarlo entonces. Bueno, y así quedó entonces este colgante de Santa o gnomo, como ustedes quieran que sea. Es un proyecto, la verdad, muy sencillo. Lo pueden hacer con los niños, ponerlos a participar. A veces gusta mucho como actividad del colegio porque les piden que hagan algo con material reciclado. Y bueno, aquí reciclamos el cartón del baño. Y lo otro sí lo compramos, pero la lana es muy barata. Sí, la lana es muy económica. Este proyecto es muy rápido de hacer, yo creo que en 15 o 10 minutos ya está listo y entonces ustedes lo pueden colgar en el árbol, las coronas, las guirnaldas, las ventanas o como proyecto escolar, también está muy bien. O si quieres vender, puedes hacerlos en muy rápido tiempo. Bueno, nos vemos en un próximo video, pero antes recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo que es totalmente gratis, comparte por favor y deja tu comentario para saber qué te pareció este sencillo proyecto. En mi canal principal tengo otra idea, también es así de sencilla, pero tiene como un modelo un poquito diferente, pero este es para arte maníacos. ¿Listo? Entonces recuerden los like allí en la parte baja. Gracias, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.